¿Estás tentado a comprar Spider-Man, la colección completa, pero no te animas aún? ¿Quieres saber qué extras contiene, qué números y de qué va esta historia? Quédate porque en este video lo vamos a revisar. Bienvenidos a Comics Among Us, reseñas sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez y el día de hoy tenemos Spider-Man, la colección completa. Este cómic que contiene dos historias, Spider-Man, que se publicó originalmente en el año 2012, y después Spider-Man 2, que se publicó en el año 2017. Entonces en estas historias, Miles Morales y Peter Parker cruzan caminos. La primera versión de Spider-Man ya ha sido publicada varias veces por Editorial Televisa. De hecho, me acuerdo que fue el semanal que siguió Avengers vs. X-Men, después de toda la locura de Avengers vs. X-Men, que muchas personas no consiguieron todas las grapas y todos estábamos vueltos locos. Después salió en el formato libro vaquero. Ha salido en muchísimos formatos. Y la segunda parte se publicó en 2017 en Estados Unidos. Y bueno, en esta ocasión, pasta dura recopila ambas. Aquí tenemos Spider-Man, la colección completa. El lomo tiene una araña y dice Bendis, Pichelli. Tenemos a nuestros dos Spider-Man. Y aquí tenemos la parte de atrás, dice: los universos colisionan en una historia definitiva del sorprendente hombre araña. Y yo creo que este tipo de aseveraciones que vienen en la parte de atrás es lo que afecta verdaderamente estas historias. Aquí dice un clásico instantáneo. Entonces a lo mejor esto crea un poco de hype y las personas pues se desilusionan. Aquí tenemos que el precio de este cómic es de 369 pesos. Bueno, es el hombre araña, entonces pues ya saben, no le pierden. Y yo la verdad he escuchado comentarios terribles acerca de Spider-Man, que es un pedazo de basura y todo eso. Yo creo que por las expectativas que crearon. Juro que no es nada más por llevar la contraria, pero yo ya lo leí y la verdad es que me gustó bastante. No es una historia revolucionaria de Spider-Man, ni va a cambiar nuestras vidas, ni nada, pero pues es una aventura divertida para los fanáticos de Spider-Man. La primera parte es principalmente para los fanáticos de Peter Parker. Todo es Peter Parker. En la segunda parte es mucho más acerca de Miles Morales. Entonces, pues creo que está balanceado. Si ustedes son fanáticos de un Spider-Man o del otro, tiene algo para cada uno de los gustos. Eso me gustó, pero bueno, vamos a sacarlo de su plástico. Obviamente ya lo abrí porque lo leí, pero le volví a poner el plástico porque me gusta esta parte del video. Entonces vamos a quitarle su plástico. Me gusta bastante esta contraportada con las máscaras de Miles y de Peter. Me parece bastante bien. Y bueno, esta portada que nos remite a el Spider-Man de 2012 y esta otra que nos remite a Spider-Man del 2017. Entonces me parece que está bastante bien. Aquí tenemos nuestro plástico protector de siempre. Y aquí más plástico protector de siempre. Obviamente yo no me podía perder este número porque yo tengo mi colección de Spider-Man. Entonces todos estos tomos los tengo. De hecho únicamente compré el de Spider-Man Deadpool porque sale aquí, dice arma tu colección. No podía quedarme sin mi colección. Y en la parte de atrás tenemos un poco de información sobre los autores. Brian Michael Bendis, Sara Pichelli. Y dice, ¿qué otra cosa podría ser mejor que ser Spider-Man? Y aquí tenemos a Miles Morales. A pesar de que ya lo leí, no le quité para nada la sobrecubierta porque quería descubrirlo con ustedes. Vamos a verla. ¡Tarán! ¡Oh! Esta sí les quedó de lujo. Todo es rojo. Y entonces tenemos a los personajes de Peter y de Miles Morales con sombras negras y pues lo rojo del fondo. Me parece genial. Aquí la Skyline de New York. ¿Cómo se dice eso en español? Bueno, la línea que forman los edificios de Nueva York. Y en la parte de atrás, Spider-Man, las dos arañas, Spider-Man y el otro Spider-Man. Sí me gustó bastante. Oh, vean nada más este lomo, dice Spider-Man, la colección completa, Bendis, Pichelli. Uy, no, aparte a mí me encantan estas pastas duras que los hacen rojos. Uy. Ahora sí te sacaste un 10 con tu buen gusto, Televisa. Aquí tenemos el póster de la sobrecubierta, que es un cristal roto en donde se ve la mitad de Peter y la mitad de Miles. Se ve bastante bien. Miles con un fondo amarillo, Peter con un fondo morado. Es ilustración de Día de Muertos, pero bueno, me gusta. Es una broma eso de Día de Muertos. Súper bien. Vas muy bien, edición de Spider-Man. Entonces, como les decía, yo compro todos los pastas duras de Spider-Man porque en mi mente esta es como la colección de Spider-Man. No sabemos si Salvada algún día va a traer su colección. Entonces, y bueno, aún si la traen, pues compraré los números que no tengo. Pero la verdad es que Televisa tiene muy buen gusto en sus pastas duras. Entonces podemos opinar lo que sea de Televisa, pero no creo que nadie opine lo contrario. En general sus pastas duras tienen muy buen gusto.
De repente les fallan las portadas, pero en general siempre me han gustado. Y bueno, aquí tenemos igual en la primera hoja la skyline de New York. Tenemos esta línea de la ciudad de Nueva York. Entonces tenemos una línea negra y una línea blanca. Y aquí dice Spider-Man, la colección completa, Bendis, Pichelli. Obviamente esta historia es escrita por Brian Michael Bendis, el creador de Miles Morales. Entonces, bueno, mucha gente odia a Bendis, mucha gente odia a Miles Morales. A mí me cae bien Miles, siento que no es para mí, aunque tiene raíces latinas y eso no me siento identificado. Los cómics que he leído de Miles hablan mucho de inmigración, hablan mucho de los latinos en Estados Unidos, de los afroamericanos. Entonces esos temas pues no me tocan a mí, pero bueno. Sé que tiene muchos fans, entonces aquí está. Y bueno, una de las cosas que más me gustaron de esta edición es que todas las portadas del 1 son de Jim Cheung. Es muy fácil identificar los trazos de Jim Cheung porque son como los de Romita Jr., pero bien hechos. Entonces están un poco aplastados, los ojos igual un poco aplastados, pero en bien hechos. Un pequeño chiste en contra de Romita. Y entonces esta historia comienza cuando Peter Parker está teniendo uno de sus monólogos internos sobre cuánto ama a Nueva York y sobre cómo nada le va a afectar su humor, y entonces unos policías intentan arrestarlo y en eso a lo lejos ve una explosión de luces rosas y entonces se dirige a investigar y encuentra nada más y nada menos que a uno de sus supervillanos más populares últimamente, Mysterio, quien está a punto de abrir un pasaje hacia otra dimensión. En este tiempo todavía existía el universo Ultimate, entonces Mysterio, con una máquina muy extraña, abre un pasaje hacia el universo Ultimate, donde todo es igual excepto que es diferente. Por ejemplo, aquí dice dailybugle.com, era una de las cuestiones del universo Ultimate, que son los mismos superhéroes pero en un mundo más moderno. En este caso, Peter Parker trabajaba en el dailybugle.com. Antes de leer esta historia, les recomiendo bastante que lean La muerte de Peter Parker de Ultimate Spider-Man, porque todos los primeros 5 números es qué pasó después con todos los personajes secundarios del Spider-Man de Peter Parker cuando murió en el universo Ultimate. Entonces es importante que lean La muerte de Ultimate Spider-Man, que próximamente lo va a publicar Televisa. Entonces si tienen la oportunidad o si ya lo leyeron, están listos para leer este. Si no lo han leído, a lo mejor no va a tener el mismo impacto en ustedes. Entonces se encuentra en Nueva York y de repente todo el mundo le empieza a decir que por qué se pone ese traje, que es de muy mal gusto, que ese traje pertenecía a Peter Parker, hasta que se encuentra a Spider-Man con traje negro con rojo, que es obviamente Miles Morales. Una de las cosas que más me sorprendió y que más me gustó de este tomo es que se lee súper rápido. Son 5 números, llega Miles y entonces ya te das cuenta que terminó el primer número. Muestra un poco de la agilidad del escritor. Digo, tampoco pasan grandes cosas. En general es una batalla contra Mysterio. Lo más interesante es que Peter va a descubrir toda la historia de Ultimate Spider-Man, del Peter Parker de Ultimate Spider-Man, con quién vivía y todo lo que pasó con él. Entonces toda esa parte está bastante bien, al mismo tiempo que conoce y de alguna forma le da tips a Miles Morales acerca de cómo ser un mejor Spider-Man. Aquí tenemos la portada del número 3. En esta ocasión todas las portadas vienen en hoja non, eso también me gustó bastante. Aquí está igual, portada en hoja non. Incluso si no quedan, meten estas hojas negras con telaraña para hacerla quedar en hoja non. Eso, Editorial Televisa, ¿qué te costaba con tus otros lanzamientos en los que me he quejado? Entre toda esta situación y entre todo este conocer a los personajes allegados a Ultimate Spider-Man, conoce a Tony Stark, hay una pequeña participación de los Ultimates. En general eso está divertido. A mí me gustó mucho la parte emocional. No les quiero hacer spoilers, pero hay unas partes muy emocionales en la que la gente habla acerca de Peter Parker, el estudiante de prepa que dio su vida por salvar a la ciudad. Entonces toda esa parte a mí me gustó. Obviamente no es una historia súper épica, ni está en peligro todo el universo como la tratan de vender. Es una historia contra Mysterio, villano de segunda, y obviamente es vencido de la forma más tonta en 5 números. Ni siquiera necesitan más números. Entonces, bueno, yo se las recomendaría más que nada por esa parte emocional. Esta primera parte es totalmente de Peter Parker. Son todas las consecuencias o todo lo que vino después de que Ultimate Peter Parker muriera. Y el final de esos 5 números se queda abierto. Miles Morales le pregunta a Peter si hay un Miles en el universo de donde él viene. Recordemos que en ese tiempo todavía estaban divididos los universos. Entonces le pregunta, ¿hay un Miles Morales en tu tierra?
Y Peter no sabe qué responderle, él no conoce ningún Miles Morales. Pero pues si había un Peter Parker, había una tía May, un Tony Stark, un Nick Fury, pues lo más probable era que hubiera un Miles Morales. Y entonces en la última viñeta Peter entra a Google, busca Miles Morales y se queda sorprendidísimo con lo que encontró. Y después dice fin con signo de interrogación. Los 5 números restantes van a hablarnos acerca del Miles Morales de la Tierra 616, que es la Tierra principal, en donde se desarrollan los eventos de todos los héroes de Marvel en los cómics. Lo curioso es que este cómic salió en 2017 después de Secret Wars de 2015, en donde se unió la Tierra Ultimate y la Tierra 616. Y entonces aquí Miles ya es un superhéroe de la Tierra 616, de nuestra Tierra. Y entonces dejaron pasar muchísimo tiempo para sacar a ese Miles Morales, tanto que ya ni siquiera tenía sentido. Y este puede ser uno de los muchos problemas que tiene este cómic. Ya ni siquiera tenía sentido que hubiera un Miles Morales, porque ya había un Miles Morales aquí. Miles Morales ya se había vuelto un personaje canónico. Aquí comienza esta aventura en donde están colgados de cabeza. Alguien los puso arriba de un avión que explotó. Y entonces estos héroes comienzan a pelear, y a través de flashbacks vamos a descubrir cómo es que llegaron a ese lugar y qué es lo que están enfrentando. Toda esta parte se centra en Miles Morales y en lo difícil que está siendo para él ser Spider-Man. Y al mismo tiempo vamos a conocer, se va a develar el misterio de quién es el Miles Morales original de la Tierra 616. Aquí tenemos la portada del número 7. Estas ya no son de Jim Cheung. Entre todo esto se van a enfrentar también a Taskmaster, pero una versión de Taskmaster con más poderes y con poderes explosivos y con rayos. Nunca entendí por qué tenía estos poderes. Aquí tenemos la portada del número 8, que es como un spoiler, pero a la vez no. Y en este número 8 y en el número 9 se concentran totalmente en el Miles Morales de la Tierra 616, hasta llegar a la conclusión en el número 10. Y bueno, mi principal problema con esta parte de la historia, con estos segundos 5 números, es que el misterio de quién es Miles Morales de la Tierra 616 de verdad te atrapa. De verdad se te hace interesante, comienzas a descubrir información sobre el personaje. Supieron entretejerlo muy bien con algunos otros personajes de este universo, pero sin ser tan importante como para preguntarnos por qué nunca lo habían mencionado. Entonces eso estuvo bien, pero al final cuando dan resolución y cuando explican por qué está peleando y qué está buscando, es algo que ya hemos visto muchas veces en otros productos de Spider-Man. Eso la verdad es que me desanimó bastante. De hecho lo vimos en otro producto bastante famoso de Spider-Man, bastante reciente, con una mejor ejecución, pero bueno. Esa sería mi principal crítica hacia Spider-Man parte 2. Pero bueno, aquí tenemos variantes y sketches. Estos son los extras. Vienen estas páginas de extras, entonces más o menos. Aquí tenemos las portadas, pero viene 4 por cada hoja. Entonces estas portadas están bastante bien. Por ejemplo, esta de Humberto Ramos, a mí me gusta bastante. Y bueno, vienen variantes de Jim Cheung. Esta es en la que se inspiraron para la portada de la pasta dura. Aquí tenemos otra variante de Terry Dodson. Aquí una vez más tenemos 4 Spider-Man, variante del 5 con algunos de los Ultimates y otros personajes. Spider-Man 5 por Tommy Lee Edwards. Y aquí tenemos algunos lápices. Uy, a mí me encantan ver las portadas en lápices. Los sketches. Proceso de portada de Jim Cheung. Entonces aquí empieza. Y aquí está como la hizo finalmente. Ay, Jim Cheung, te amo. Spider-Man 4, proceso de portada de Mike Deodato Jr. También súper bien. Portada final. Y aquí tenemos las portadas variantes de Spider-Man 2. Aquí Peter cargando a Miles, todo herido. Creo que eso ni siquiera pasa. Spider-Man 2, número 1, variante Connecting por Jesús Saiz. Spider-Man 2, número 2, variante Connecting por Jesús Saiz también. Entonces tenemos todas las Connecting de Jesús Saiz. Entonces vean, este tipo de arte me parece muy interesante. Aquí tenemos a Peter y todos los personajes que son importantes para Peter. Jonah Jameson, Mary Jane, la tía May. Y aquí tenemos a Miles y los personajes que son interesantes e importantes para Miles. Y aquí tenemos finalmente el número 5 de esta Connecting. Esta hoja más gruesa para protegerlo. Y eso es todo lo que nos ofrece esta edición de Spider-Man. La verdad es que en cuanto a edición se sacaron un 10.
Insisto, yo había escuchado muchas críticas muy severas en contra de Spider-Man. Por eso ni siquiera me había molestado en conseguirlo. Pero bueno, en esta ocasión lo compré para tener completa la colección de las pastas duras de Spider-Man. Y la verdad es que no me arrepiento, me gustó bastante, la lectura es muy dinámica. No presenta tanta acción porque los enemigos a los que se enfrentan pues no son la gran cosa. Hay una parte en el 1 donde se enfrentan algunos de los villanos de Spider-Man, me gustó bastante. Luego incluso sale Hulk, siguiendo por ahí a Miles Morales. Tampoco tiene tan poca acción, pero lo mejor que tiene este tomo que ofrecer es esa parte emotiva. Toda esa parte de ser Spider-Man y de lo difícil que es ser Spider-Man. Toda la vida que Ultimate Peter Parker dejó en el momento en el que falleció. Entonces, insisto, si pueden leer primero La muerte de Spider-Man, que ya no tarda mucho en salir, y después leer esto, lo van a disfrutar muchísimo más y el impacto emocional va a ser mucho mejor. Entonces, se los recomiendo sobre todo si están buscando una historia que los conmueva. El arte también me gustó bastante. El movimiento, hay muchas personas que no les gusta Humberto Ramos. Entonces aquí está otra opción para que puedan ver a Spider-Man sin ver los trazos de Humberto Ramos. Me gusta mucho cuando hacen a Spider-Man muy expresivo, a pesar de su máscara, como esto. Y pues los ojos se agrandan. Aquí Miles, por ejemplo, muy emocionado de conocer a Peter Parker. Los recomendamos por el arte, por la emotividad y para completar su colección de Spider-Man. Pero bueno, déjenos en los comentarios qué opinaron de esta historia. Si les gustó, si la odiaron, como la mayoría de las personas. A lo mejor el problema fue que estaban esperando demasiado, pero pues como siempre, ese es un problema que nosotros mismos nos creamos. A mí lo que me molesta de Life Story, por ejemplo, nunca voy a olvidar Life Story, o de Secret Invasion. A lo mejor Life Story no era un cómic tan malo. A lo mejor era hasta un cómic bueno, pero lo que me molesta es que sean historias pretenciosas. Por ejemplo, Secret Invasion era el nuevo Civil War. Y pues no. Esta historia no es para nada pretenciosa. Si se olvidan de esta parte que dice que es un clásico instantáneo y que es una historia definitiva de Spider-Man, creo que la van a disfrutar tanto como yo lo hice. Se las recomendamos bastante. Pero bueno, déjenos ustedes su opinión, su percepción. Y si la van a comprar, si les interesa o no. Ya han tenido demasiado de los arácnidos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Mi nombre es Osvaldo Sánchez. Esto es Comics Among Us. Vean otro video. Tenemos muchos videos sobre Spider-Man, muchos videos sobre Batman. Este es el canal de Spider-Man y Batman. Denle like a este video si les sirvió, si les gustó. Suscríbanse a nuestro canal, por favor. Muchísimas gracias a todos los que ya lo han hecho. Recuerden unirse al grupo de Facebook Comics Among Us México Latinoamérica, donde podrán conocer más personas con intereses similares a los de ustedes en cómics, figuras, mangas y todo lo relacionado al entretenimiento impreso y el arte en viñetas. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.